Hola, te estaba esperando. ¿Cómo estás el día de hoy? Ok, no te preocupes. Vamos a hacer una linda sesión de fin de año. Vamos a hablar de todo lo que te preocupa, lo que te puede estar generando ansiedad y también vamos a meditar un poquito. ¿Te parece bien? Ok, entonces toma asiento y como siempre, ¿quieres algo de beber? Tengo recién preparado algo de chocolate caliente con canela. Ajá, perfecto. Y también tengo unas galletitas de Navidad, ya que estamos cerca. ¿Sí? Perfecto. Ponte cómodo, no te preocupes por nada. Recuerda que este es un lugar seguro y vuelvo enseguida, ¿ok? Perfecto.
aquí tengo tu chocolatito caliente en esta linda taza navideña. Tómalo. Perfecto. Y por aquí tengo también tus galletitas. Tienen figuritas muy lindas con motivo de Navidad. Así que por aquí. Perfecto. ¿Estás cómodo? ¿Te sientes bien? Genial. Vamos a empezar con la sesión entonces. Esta va a ser una sesión, como te decía, de fin de año. Por lo tanto va a ser especial. Vamos a hablar sobre las cosas que te preocupan, tus metas para el siguiente año, y es por eso que tengo algunas preguntas para ti, ¿ok? Bien, recuerda que si no quieres contestar algo, si necesitas tiempo para pensar, simplemente puedes decírmelo, no hay ningún problema. Y recuerda, acá no juzgamos, así que cualquier cosa que me quieras decir, adelante. Genial. Entonces, fin de año suele ser una época un poquito compleja para muchos. Estamos cerrando ciclos, estamos esperando que el nuevo año que viene sea maravilloso para nosotros. Por lo tanto, solemos sobreexigirnos. ¿Te ocurre eso? Ajá. Además, también existe un poco de estrés con esto de el consumismo que se genera para Navidad. Yo creo que no hay nada de malo con comprar regalos significativos para las personas que queremos, pero se cae también en esto de tengo que comprar algo y a veces no tengo dinero para eso, entonces se genera un estrés, ¿verdad? Ajá. ¿Te pasa eso muy seguido, todos los años? Ok. Ajá, sí. Bueno, a mí también me ocurre. Es bastante normal. Ajá. También existe esto de, aparte del estrés por comprar el regalo, la ansiedad de que si compraste lo incorrecto, que no le va a gustar a la persona, todo eso también se va acumulando. Ujú. También existe a fin de año, dependiendo del país, el cierre de ciclos académicos. Al menos en Chile se cierra el ciclo escolar y académico en todas partes, así que todos los estudiantes están con el estrés de rendir los exámenes, de pasar los ramos, y todo eso también es complicado. ¿Cómo está yendo tu año académico? Ajá. Ok, puedes contármelo todo, no te preocupes. Ujú. Ya veo. No te preocupes, puedes decirme todo. Ajá. Sí, bueno, sé que decir no te preocupes por algo incluso puede generar un poco más de ansiedad en ti, pero la verdad es que fallar en algún ramo no es el fin del mundo. Si tienes una mala calificación, si pierdes un tiempo porque reprobaste un ramo, de verdad no es el fin del mundo. Puede que así lo parezca ahora y es totalmente válido. Como experiencia personal a mí me pasó y perdí un año académico solamente por un ramo, y esto ocurre, es totalmente normal. Uno piensa que no pasa tan seguido y que por esto
fracasamos, pero no es así. Solamente debes aceptarlo, seguir adelante y proponerte hacerlo mejor el próximo año. Ajá. La vida académica suele ser muy estresante, pero en realidad no importa demasiado. No importa cuánto te tardes en salir, por ejemplo, de la universidad o del colegio. No importa cuántos años pasen. Lo que importa es que puedas aprender y llevar buenas experiencias a tu etapa siguiente. Ajá. Sí, ¿verdad? Claro que sí. Ujú. Ok. Pienso que siempre vas a tener otra oportunidad para intentarlo. Exacto. Además, cuando uno va a pedir trabajo, nunca te van a preguntar las calificaciones que tuviste o si reprobaste un año. Eso no existe, así que por ese lado puedes relajarte. Sí. Ajá. Siempre debes quedarte con que hiciste lo mejor posible. Si diste tu mejor esfuerzo, está bien. Exacto. Y también, ahora que hay unas pequeñas vacaciones de fin de año, no debes sentirte culpable al descansar. Tienes que descansar y desconectarte de la parte académica. Ajá, al menos por unos días. Sí, nada de sentirte culpable y de decir, bueno, debería haber estudiado más. Eso ya pasó. No lo hiciste en el momento quizás, pero tienes una nueva oportunidad y un nuevo año para hacerlo. Así que déjalo ir, ¿ok? Ok. Bien. Entonces, aparte de los cierres de ciclos académicos a fin de año, también existe el estrés por reunirse con los parientes, ¿verdad? Sí. Este es un tema muy común. Ujú. ¿Te pasa que tienes algunos choques con tus parientes? Ajá, sí, claro. ¿Tienes alguna situación en mente que te genere más rabia o incomodidad? Ajá, ya veo. Ya veo. La verdad, a mí también me hubiera dado mucha rabia. Así que los parientes son un tema difícil porque finalmente nosotros no elegimos a nuestra familia. Puede que haya gente que sea muy cerrada, a la que no podamos soportar y que quizás siempre choquemos al hablar con ellos, ¿verdad? Sí, eso suele ocurrir en todas las familias, pero lo importante es que no te sientas en la obligación de hablar con ellos, ¿ok? No tienes que entrar en estos temas que te causan incomodidad. Ujú. Si ellos quieren proponer un tema que a ti te genere incomodidad, tú simplemente no participas de la conversación. Los puedes rechazar de manera muy amable, por supuesto. No queremos generar conflicto, por ejemplo, en la cena de Navidad. Pero sí, si te genera incomodidad, tú no tienes por qué entrar en esos temas. Ajá, exacto. Finalmente, la persona que se enoja es la que sale más afectada. Porque tienes que desenojarte, la persona no te va a pedir disculpas
y al final llevas un peso que te incomoda durante toda la cena navideña o año nuevo. Sí, ¿verdad? Sí, suele suceder. A mí también me pasa. Perfecto. Entonces, tú tienes todo el derecho de fijar tus límites con estos parientes. Sí. Como te decía, puedes rechazar la conversación amablemente, no entrar cuando ellos te molestan, te dicen palabras que claramente son para molestarte. Trata de no reaccionar a eso. O puedes fijar tus límites también y decirles, esto me molesta, por favor, para. No voy a hablar contigo hasta que dejes de hacer ese tipo de comentarios. Ajá. Usualmente estas personas no reaccionan muy bien a esto. Puede que se burlen incluso. Así que tú tienes esa opción. Puedes quedarte callado, tranquilo y pensar que esto va a ser solo algo pasajero. Puedes poner tus límites y decirles que te molesta. Exacto, exacto. Pero también tienes que entender que estas personas probablemente nunca van a cambiar sus opiniones solo porque tú se las digas. Ujú, exacto. No van a cambiar su manera de pensar ni sus opiniones. Lo más probable es que simplemente se cierren en lo que creen y discutan contigo directamente y la discusión no tenga una salida. Ajá. ¿Te ha ocurrido, verdad? Mm, ok. Bien. Eso es más o menos lo que suele ocurrir a fin de año. Además tenemos muchas expectativas, ¿verdad? Así que quiero que me respondas unas preguntas, ¿te parece bien? Ok, entonces la primera es, déjame anotar por aquí. ¿Cuál fue uno de los momentos que más disfrutaste este año? Ujú. Tómate tu tiempo para pensar, si lo necesitas, no hay problema. Ok. Me parece genial. Ajá. Perfecto. Es una situación muy bonita, así que me alegro. Ok, entonces pregunta número 2. ¿Cuál fue tu mayor logro este año? Ok. Ajá. Genial. Como puedes ver, en un año siempre tenemos momentos malos, pero también momentos muy buenos. Pueden ser cosas pequeñitas o cosas más grandes. Logros como, por ejemplo, haber aprendido a levantarte más temprano, estar tratando de dormir más o cambiando poquito a poco tus hábitos. No sé, haber sacado buenas notas en algún trabajo, haberte esforzado por estudiar, todo eso son logros muy importantes. Tomar más agua también es un buen logro. Ok, vamos con la pregunta número 3. ¿Qué fue lo que aprendí este año? Tómate tu tiempo.
Pregunta número 4. ¿De qué estás agradecido? Como te decía, pueden ser cosas pequeñitas o cosas grandes. Desde tener un lugar para dormir en donde te puedas proteger del frío, o tener casa, tener comida todos los días. Todas esas son cosas para agradecer, aunque también puede haber cosas más grandes. Ajá. Por ejemplo, conocer una persona. Perfecto. Genial. Me alegra mucho. Ok, entonces la última pregunta, creo que es la número 5. Pregunta número 5. ¿Qué te alegras de dejar atrás este año? Ajá. Sí. Por ejemplo, puede ser una relación tóxica, puede ser dejar atrás a algún profesor que te caía mal, también, sí. O dejar atrás algún mal hábito. Ajá. Perfecto, muy bien. Entonces, con esto, quiero que te voy a dejar tarea también, por supuesto. Quiero que durante este mes vayas reflexionando un poquito sobre las cosas que aprendiste, lo que quieres dejar atrás y lo que quieres lograr este nuevo año. Como te decía, no es necesario que sea algo grande, pueden ser cosas pequeñitas, y recuerda que con las cosas pequeñitas se van construyendo cosas más grandes y significativas a largo plazo. Genial. Entonces, la próxima vez quiero ver tu lista de metas. Genial. ¿Y tienes alguna pregunta? Ok, bueno, para aliviar un poquito el estrés de fin de año, lo importante es entender que quizás no vas a poder cerrar todos los ciclos. Ajá, sí. Entonces tenemos que elegir las cosas que puedes hacer. La idea no es que te cargues con más responsabilidades justo ahora, sino que intentes terminar algunas cosas, las que puedas. No te sobreexijas porque es una época difícil. Si necesitas, por ejemplo, terminar un proyecto que tenías de hacer una maqueta, termínalo. Si necesitas, no sé, terminar un trabajo antes de terminar el año o tu tesis, también es tiempo para hacerlo, si es que puedes, por supuesto. O también quizás puede ser terminar alguna relación que te está haciendo daño. Exacto. Además, para manejar el estrés es importante que tomes conciencia que estás estresado. Sí, eso es bastante complicado. Si te sientes sobrepasado, si estás teniendo problemas para dormir, ansiedad, a veces tienes palpitaciones o te falta el aire, todo eso puede ser producto del estrés. Y es importante que lo concientices y también que lo manejes. Esto a través de las técnicas de respiración que ya te di anteriormente. También es importante que empieces a dormir bien, ¿ok? Ok, que tengas tus horas de descanso, al menos una hora que puedas dedicar solo para ti, a consentirte, a, no sé, ver una serie que te guste o incluso no hacer nada. Si quieres quedarte acostado mirando el techo,
y ese es tu tiempo de reparación. Está bien, está completamente bien. No siempre tienes que estar haciendo cosas, ¿ok? Sí, solemos percibir que no hacer absolutamente nada es un gasto de tiempo, un desperdicio de tiempo, ¿verdad? Pero no es así. Necesitamos tiempo de ocio para nosotros para poder recargarnos. Así que es importante que lo hagas también. Sí. Aparte de eso, trata de tomar más agüita, de tener una dieta balanceada, trata de no consumir alcohol, drogas, ese tipo de cosas también afectan. Exacto. Y por supuesto, recuerda siempre ser amable contigo mismo. Exacto. No te trates mal. Solemos hacerlo mucho cuando algo nos sale mal, que interiormente pensamos, soy tan tonto, ¿por qué no me sale esto? Trata de no hacerlo. Tú a un extraño no le dirías esas palabras a la ligera, ¿verdad? Si un amigo tuyo se equivoca, no le dirías, eres muy tonto, no sirves para esto, ¿verdad? Ok, entonces la pregunta es por qué si te lo dices a ti mismo. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces trata de ser más amable contigo mismo, de pensar antes de decirte esas palabras hirientes. Tú eres una persona completa, importante y mereces mucho amor. Así que... Exacto. También trata de consentirte con pequeñas cositas. Por ejemplo, puedes comprar un chocolatito si te sientes mal un día, o de tomar un baño caliente, de acostarte más temprano, quizás ver alguna película. Todas esas cosas ayudan. Y, por supuesto, no hacer nada. A veces no sabemos no hacer nada. Ok. Piénsalo también para tus metas del próximo año. Perfecto. Y también para el estrés sirve delegar tareas, ¿ok? Pedir ayuda no es malo, no significa que seas una persona débil. Ajá, cuesta entenderlo, ¿verdad? Sí, pero pedir ayuda te va a facilitar las cosas, de verdad. Si en algún momento estás saturado, trata de pedir ayuda. Además, yo también estoy aquí disponible para ti. Ok, perfecto. ¿Te parece entonces si hacemos una meditación pequeñita? Genial. Dame un segundo. Voy a poner esto aquí. Y quiero que te sientes lo más cómodamente posible. Cierra tus ojitos y vamos a respirar, ¿ok? Inhala por la nariz conmigo. Mantén el aire y exhala. Buen trabajo. Inhala por la nariz. Mantén el aire y exhala. Buen trabajo. Una vez más, ok. Inhala por la nariz. Mantén el aire y exhala. Buen trabajo. Si no te sientes cómodo cerrando los ojos, puedes mantenerlos abiertos en un punto fijo de la habitación, ¿ok? No hay problema. Y ahora quiero que simplemente te enfoques en mi voz y en tu respiración. Sigue inhalando y exhalando por la nariz. Buen trabajo.
Céntrate en tu respiración. Estás aquí presente. Deja los pensamientos pasar como nubes por tu cabeza. No te apegues a ninguno. Simplemente respira. Ahora quiero que te enfoques en ese momento que te hizo feliz este año. Puede ser algo pequeño, puede ser algo grande. Simplemente imagina lo primero que te venga a la cabeza. Inhala y exhala por la nariz. Imagina con todo detalle ese momento, las sensaciones físicas que tuviste. Si estabas sonriendo, si puedes también imagina la ropa que estabas vistiendo. Ese momento es completamente tuyo y puedes recurrir a él cuando lo necesites. Recuerda que está en tu corazón. Quiero que imagines un montón de cosas pequeñitas por las que estás agradecida. Imagínalas con todo detalle mientras inhalas y exhalas por la nariz. Buen trabajo. Y ahora, con esa sensación de felicidad, quiero que empieces a mover tu cuerpo poco a poco. Los deditos de tus pies, de tus manos, muy lenta y suavemente. Recuerda que tienes que ser amable contigo misma y con tu cuerpo. Cuando te sientas bien, abre los ojitos poco a poco y no dejes de respirar. Respira por la nariz lentamente. Buen trabajo. Lo último que quiero que tengas en mente es que todo va a estar bien. A pesar del estrés que puedas estar sintiendo, a pesar de la ansiedad, todo va a estar bien. Así que sigue adelante, ¿ok? Ok. Una última respiración. Y bota el aire por la boca. Te estás deshaciendo de todos los pensamientos negativos, todo el estrés y la ansiedad. Inhala conmigo una vez más y bota todo. Buen trabajo. ¿Cómo te sientes? Me alegro. ¿Terminaste entonces tu taza de chocolate y tus galletitas? Ok, puedes dejarlas aquí en el mesón, no te preocupes, y nosotros finalizamos. Si necesitas otra sesión, por favor vuelve. Y recuerda ser amable contigo mismo, ¿ok? Ok, yo voy a estar aquí para ti, así que no te preocupes por nada. Y
Gracias por ver. No olvides suscribirte para más videos como este. Y si aún no puedes dormir, por favor, mira estos videos. Buenas noches.